Almassora es un municipio costero estratégico para la industria porque estamos situados a escasos 3 kilómetros de Castellón y del puerto de Castellón, excelentemente comunicado y además con disponibilidad de terreno para la instalación de nuevas industrias en sus polígonos industriales. Almassora es un punto estratégico donde existen solares, donde existen naves disponibles que podrán ser utilizadas para la pequeña y mediana empresa, y después para empresas grandes existen también zonas de grandes extensiones donde poder instalar grandes empresas o ampliar las que hay. La apuesta por la industria de Almassora comenzó el mismo día en que pasamos a formar parte del órgano de gobierno del ayuntamiento. Pensamos que es un sector fundamental y nuestra apuesta clara quiere ser para atraer las llamadas empresas del conocimiento, empresas de desarrollo, empresas de I+D+I, que creemos que son aquellas que van a traer el futuro a nuestro municipio. Kerejet es una empresa tecnológica y es una empresa de I+D. Creemos que el futuro de la industria en Almassora y en la provincia de Castellón va por el camino de industrias tecnológicamente más avanzadas que dan sobre todo una estabilidad en los puestos de trabajo. Somos empresas muy poco contaminantes o no contaminamos porque realmente utilizamos todo producto de alta tecnología y realmente creamos un valor añadido muy importante. La cerámica es la base principal de nuestra industria. Tenemos multitud de empresas cerámicas de reconocido prestigio instaladas aquí en nuestra localidad. Aparte, queremos que se instalen otras empresas de I+D+I, que es muy importante, es el futuro y que realmente esas empresas hacen como una sinergia entre otras empresas del mismo sector. Todas ellas hacen que la economía avance y que sean la base de un motor económico de la ciudad de Almassora. Lo más importante para el apoyo cerámico son las pymes. Las pequeñas y medianas empresas son las que creo que pueden darle mucho beneficio a la cerámica y si ellas están bien financiadas y bien apoyadas, creo que es bueno para el sector cerámico y para la provincia. Si hay un buen acceso a un polígono, el sector azulejero se mueve mucha mercancía pesada y evidentemente en el tema del transporte lo abaratas más. Si está todo bien comunicado es todo mucho mejor. La elección de este polígono industrial fue debida a su posición estratégica ideal, porque realmente está en el centro de lo que es el centro cerámico castellonense. Estamos vendiendo a más de 44 países en el mundo y tenemos que tener unas vías lo más adecuadas posibles y realmente este polígono nos ha dado todas esas ventajas adicionales. A partir del año 2004 fue cuando vinimos aquí a estas instalaciones, hemos ido creciendo hasta el día de hoy. Es un polígono no muy grande, que tiene una arteria principal, que la verdad es que los accesos en cuanto a la Nacional 340 son directos. Lo único que falta es terminar un poquitín el acceso hacia la CV10, que todavía no son los accesos que deberían de ser, pero hay acceso y hay salida. Las mejoras que hemos ido introduciendo durante este tiempo en los polígonos industriales han sido sobre todo la intensificación de los trabajos de limpieza, de señalización. Hemos mejorado también el alumbrado, los accesos. Una de las prioridades que hemos hecho es hacer un parking de camiones, un parking municipal estratégicamente ubicado entre varios polígonos industriales, donde pueden instalarse unos 24 camiones, también hay 23 puestos de coches particulares para poder aparcar. También estamos estudiando la posibilidad de introducir bonificaciones fiscales para aquellas empresas que se vengan a instalar en Almassora y sobre todo la agilización de los trámites administrativos para hacer de nuestro municipio un municipio acogedor de industrias.